25 minutos faltan para las 10 de la mañana y estamos ya con la candidata presidencial de Alianza, Evelyn Matei, con toda la investidura oficial ya del apoyo de todos los partidos. Propiamente tal. Evelyn, bienvenida. Bienvenida. Gracias, Pato, gracias, Catherine, pero también de los independientes, de lo cual estoy muy contenta. Bueno, va a ser un tema de lo que vamos a hablar más adelante, de hecho. Sí, Hagamos de un hecho. poco de memoria. Sí, el sábado pasado por fin sale humo blanco en la Alianza. El Consejo General de Renovación Nacional pone fin al suspenso de su candidato a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre y tras un discurso de Andrés Salamán, no exento de polémica, ex candidato de esa colectividad, anunciaba como su representante a la candidata de la UDI, Evelyn Matei. Claro, y ya investiga, como dices tú, Patricio, ayer tomó desayuno con el presidente Sebastián Piñera, definió el rol de los ministros en campaña, recibió el apoyo de Bópoli y señaló que si era necesario repetir el censo se debía hacer y se debía hacer bien. De todos los temas que están presentes en estos días vamos a hablar con Evelyn Matei, candidata presidencial de la Alianza. Le agradecemos mucho, Evelyn, y yo le quiero hacer la primera pregunta que probablemente representa lo que muchas personas piensen. Usted o uno cuando está en política siempre tiene ciertas aspiraciones, pero yo se lo quiero preguntar con una mano en el corazón. ¿Alguna vez usted pensó que iba a ser candidata presidencial? Sí, Catherine, lo pensé varias veces, pero curiosamente hace aproximadamente 4 años que había dejado de pensar absolutamente en eso y lo había desechado. Mira cómo es la vida, es tan rara, ¿no? Cuando estaba menos tiempo en la política era algo que me atraía, sentía que había tanto que hacer. En la medida que uno va avanzando y tú te vas dando cuenta lo tremendamente fuerte que es ser presidente, la cantidad de conflictos que hay, qué sé yo había sentido que tenía ganas de una vida un poco más tranquila. Y mira cómo esto me cayó encima. Ahora, me cayó encima, no lo busqué, y una vez que me cayó encima, la verdad es que lo estoy tomando con un entusiasmo enorme, con una alegría, con una energía, estamos armando buenos equipos, etc. Así que es muy rara la vida, cuando tú a veces buscas algo no llega, y cuando ya lo dejaste buscar, llega sin que tú siquiera hayas movido un dedo para ello. Muy raro. Evelyn, cuando llega nuevamente la encuesta de Adimark, y esa encuesta de Adimark no solamente castiga la gestión del presidente Piñera, sino que también a la clase política en general, sí. Donde es súper severa respecto de la evaluación que hace la gente sobre el Parlamento, sí, sobre la Cámara de Diputados, y donde uno podría decir, a lo mejor la Alianza o la Concertación son más o menos castigados, pero están ahí, los dos números están súper equilibrados y muy desaprobados. Sí. ¿Cómo se enfrenta una elección presidencial también pensando que tenemos ¿cómo se llama? Un padrón electoral que es un misterio y que ciertamente también es consecuencia de que haya mucha gente, sobre todo más joven, que no quiere votar? Pato, este es un tema que enfrentan la mayoría de las democracias en el mundo. Cuando tú tienes el voto voluntario, muchas veces vota la mitad de la gente, no más que eso. Además, cuando hay dramas, cuando hay problemas muy serios, por ejemplo, te aseguro si en este momento se hicieran elecciones en España, con la tremenda cesantía que tienen, iría mucha gente a votar. Pero cuando las cosas están relativamente tranquilas, y digo relativamente, porque si tú ves qué es lo que está sucediendo con los chilenos se declaran contentos en su vida cotidiana. Sin embargo, con mucha... no le creen mucho ni a la clase política ni a las instituciones, eso es muy grave. No le creen a veces ni a la justicia, ni al Parlamento, ni a distintas instituciones, etc. Entonces hay un tema que abordar ahí y que no es fácil, porque muchas veces en estas campañas se dicen cosas que no se pueden cumplir y que todo el mundo sabe que no se puede cumplir, se hacen promesas falsas. Eso va horadando la credibilidad. Por otra parte, hay actitudes pequeñas, mezquinas, de parte de todos y de parte de todos los partidos. Eso la gente lo percibe. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, de cómo abordamos la política, diciendo mucho más las cosas por su nombre, contestando aunque duela. Creo que realmente tenemos que ir formando una nueva forma de decir las cosas, de defender las cosas, o sencillamente cuando las cosas no son defendibles, decirlo y votar de acuerdo. Pero yo creo que muchas veces los votos tienen mucho más que ver con cómo yo defiendo mi posición, mi partido, el pequeño poder, o a una determinada persona o a un determinado grupo, más que en el bien común. Y eso la gente lo nota. También en el voto de la gente
y esto también en otras democracias funciona de la misma manera también, Sí. el voto no es informado, el voto es un voto de guata. El voto es como de intuición, ¿no? Sí, Patricio. Entonces yo me pregunto, si Evelyn Matei formó parte de este gobierno de Sebastián Piñera, es un gobierno que está bien aprobado. Ser parte de esa continuidad significa un escollo bastante fuerte para una campaña tan corta. Lo primero es que el gobierno del presidente Piñera, en general la gente dice que hace un buen gobierno. Hace un buen gobierno, y todo el mundo lo dice en la calle, no sé, este hace un buen gobierno. La gente dice, mira, si efectivamente ha generado harto empleo. Hay un tema más bien emocional que yo creo que no llega bien. Porque si usted pregunta a la gente por el gobierno anterior, lo que le dicen sí es una especie de cariño, pero no está demasiado bien evaluado. Entonces hay un tema ahí que uno tiene que abordar por el lado de los sentimientos, transmitiendo básicamente la preocupación que uno tiene por la vida cotidiana de las personas. Cuando tú tienes toda la razón, Pato, cuando dices que la gente vota por emociones, pero ¿qué significan esas emociones? No es me cae bien, me cae mal, sino ¿me entiende? ¿No me entiende? ¿Le preocupa mi problema o no le preocupa mi problema? ¿Va a hacer todo lo que puede por solucionarme los problemas o no? Ese es el tema. Y yo creo que eso es lo que hay que transmitir. Y en ese sentido hay distintas personalidades, distintas formas de ser, hay algunos más que enfatizan más el hacer, otros que enfatizan más yo te entiendo, y yo creo que puedo perfectamente transmitir, estoy convencida que vamos a transmitir ese sentimiento de yo te protejo, te entiendo, voy a tratar de solucionar tus problemas, pero también con la buena gestión. O sea, por ejemplo, nadie puede creer que el Transantiago haya sido una buena gestión. Y esas cosas hay que ir sacándolas, ¿no es cierto?, a la mesa. Evelyn, usted está embarcada ahora en una carrera presidencial. En mayo de este año usted había dado una entrevista donde había dicho que estaba oleado y sacramentado, que usted se iba a retirar de la política, así mismo lo dijo usted, y que iba a dedicarse a rubros vinculados con la educación. Es más, en aquella oportunidad dijo que usted sentía que no tenía mucha buena relación, que tenía un alejamiento con la UDI, porque de hecho sentía que no la querían en la UDI. Hoy día, primero, ¿siente que la volvieron a querer en la UDI y se reencantaron? Y segundo, si estaba tan oleado y sacramentado, ¿qué fue lo que la hizo cambiar de opinión? A ver, en primer lugar, yo efectivamente estaba preparando ya con dos amigas qué tipo de colegio queríamos crear. Queríamos crear un colegio de excelencia a partir de séptimo básico para niños de clase media y de hogares vulnerables, pero un colegio así bueno, porque yo recibí una educación muy buena y totalmente gratuita. Yo fui becada al colegio alemán y yo sentía y siento todavía que tengo ahí algo que pagar a la ciudadanía. Así que estaba efectivamente en eso y yo quería realmente dedicarme al tema de la educación. Algún día voy a tener tiempo para eso, estoy segura. Pero al mismo tiempo, cuando yo dije que sentía que la UDI no me quería, no fue una queja. Si yo no soy una señora que se anda por ahí quejando ni llorando, ay, qué buena, pobrecita, no me quieren. No, lo que yo dije también es que tenían hartos motivos para no quererme. ¿Y ahora tienen motivos para quererla? Espérate, porque cuando yo presenté el proyecto de aborto, tú comprenderás que yo no soy tonta. Yo sabía que no me iban a querer con eso, porque no es lo que representa la UDI. Entonces, yo creo que uno también tiene que decir, cuando uno ha dicho cosas que hacen que no te quieran. Y yo sabía que no me iban a querer y lo hice igual porque en realidad a mí yo actúo por lo que yo creo que es razonable. Lo que ha sucedido ahora es que yo prácticamente siento que era la alternativa. Eso se dieron cuenta ellos, me di cuenta yo, lo conversamos, pusimos en la mesa los temas que nos habían separado. Yo les dije que el tema de la equidad para mí era fundamental. Era el motivo por el cual había entrado a la política. Ellos lo entienden perfectamente bien, más aún. Era también el sello de Pablo Longueira, era el sello de Jaime Guzmán, etc. Así que en el fondo hubo una buena conversación y tú ves que en la política uno puede tener distanciamiento, puede tener acercamiento, pero en general son acercamientos que tienen que ver más con ideas. Cuando las cosas son irreparables, es cuando ya hay un alejamiento a nivel de persona, cuando hay crítica a la persona, cuando hay un tema ya cuando se personalizan los problemas.
Como eso nunca había ocurrido con la UDI, la verdad es que pudimos arreglarlo súper bien. Ahora, usted mencionaba el tema del aborto, cuando usted planteó ese asunto que en muchos otros usted tiene ciertas diferencias con su partido, incluso con el sector más conservador de RN que ahora la apoya. Sí. Probablemente eso puede generar que muchas personas que la ven les parezca muy apropiada su opinión o usted pueda ganar adeptos a partir de ello. ¿Cómo se puede conciliar ahora en una campaña cuando usted tiene que representar a dos coaliciones sus ideas en ese sentido versus lo que tiene que representar el partido que la apoya a usted? Sí, Catherine. Hay temas que yo realmente, si alguien me tratara de cortarme las alas, yo diría, ¿saben qué más? Búsquese otro candidato, porque yo en eso no cejo. El tema de la equidad para mí ha sido el motivo de verdad por el cual entré a la política. Y yo he dicho muchas veces, yo de chica vivía en Gran Avenida, cruzaba en Paradero 34, cruzábamos todo Santiago. Vi cosas que todavía recuerdo y que me aprietan el corazón. Niños con frío en el invierno, a pata pelada, casas de un nivel que uno dice, ¿cómo un ser humano puede vivir ahí? Estamos hablando de hace 53 años atrás. Yo era muy chica y eso me impresionó mucho. Y yo creo que tuvo mucho que ver con que yo primero quería estudiar medicina, y después estudié economía, pero estudiando economía me dediqué a la pobreza mientras todavía era estudiante. Participé en un proyecto de la CEPAL sobre la pobreza mientras todavía era estudiante, y después toda mi carrera la he hecho de cómo las platas fiscales se cuidan, van a los que más lo necesitan, cómo apoyamos la educación, etc. Entonces, eso yo no lo voy a dejar porque es de mi esencia. Es la razón por la... Yo quiero señalar que muchas veces la gente cree que es la izquierda la que se preocupa de la pobreza. Yo tengo la misma preocupación por la pobreza que la izquierda. La misma. Solamente que tenemos recetas muy distintas. Y la verdad es que las recetas del socialismo en ninguna parte han permitido, por un lado, mayor equidad, pero al mismo tiempo mayor progreso. Muchas veces logran más equidad, pero matan el progreso. Y matan la posibilidad de salir adelante. Mire usted lo que eran las dos Alemanias. Mismo país, misma cultura, muy parecido, de hecho era más desarrollado Alemania del Este que Alemania occidental en materia industrial. Se separaron, mientras una llegó a ser una potencia del mundo y le pudo dar una muy buena calidad de vida a toda su gente. Alemania oriental no solamente no tenía ni un poco de libertad, más bien te ametrallaban si es que tú querías salir del país, sino que además, desde el punto de vista de la vida de las personas, era un desastre. Entonces, yo realmente tengo los mismos... Era un gobierno autoritario. Era un gobierno más que autoritario, ¿no es cierto? Era un gobierno que no concedía absolutamente ninguna libertad, lo que le llaman los socialismos reales. Entonces, porque todo el mundo dice el socialismo utópico es tan bonito, pero el socialismo real es tan malo. Si el socialismo no puede ser utópico, porque al final siempre es real. Y nunca esas ideas han traído progreso, libertad y al mismo tiempo equidad. Entonces, pero también quiero decir que el mercado aplicado en forma absoluta te puede traer mucho progreso, pero nada de equidad. Y lo que yo admiro son aquellas sociedades en el mundo que han logrado aplicar bien el mercado, pero al mismo tiempo con un énfasis. Por ejemplo, Finlandia tiene en la Constitución el tema de la equidad. La búsqueda de la equidad está en la Constitución en Finlandia. Ese es el tipo de sociedad en la que yo creo. Muy orientadas al mercado, muy orientadas a ser competitivos, a poder exportar, a no tener cesantía, a poder progresar, pero al mismo tiempo no permitiendo estas tremendas diferencias entre los que ganan más y los que ganan menos. Entonces, ese es el tema que a mí me Esa es su prioridad, pero los temas valóricos también son son una prioridad y tampoco va a dejar que le corten las alas. No, en el tema valórico yo dije súper claro y quiero que la gente además lo sepa y lo sepa dicho por mí. Yo no voy a impulsar una ley de aborto. Y lo he dicho públicamente porque creo que la gente tiene derecho a saber cómo va a actuar uno. Cuando yo era senadora y yo podía decidir, y sabiendo que impulsando esa ley iba a tener problemas con mi partido, lo hice. Cuando tú los representas, tú no puedes plantar una bomba
en la mitad de tu coalición. No lo puedes hacer. Por lo demás, es lo mismo que hizo la concertación durante mucho tiempo, ¿no? Yo estoy segura que el expresidente Lagos hubiera querido presentar un proyecto de aborto y la expresidenta Bachelet lo mismo, pero al mismo tiempo tuvieron respeto por los demócratas cristianos y mucha otra gente que no cree en eso. Entonces, hay temas que son casi religiosos y que uno tiene que tener mucho, mucho cuidado. Hay otros temas que tienen más bien que ver con qué tipo de sociedad queremos, y ahí tú sencillamente no puedes ceder. El Matei, cuando se comenta en la prensa, en redes sociales, en blogs, en columnas de opinión, que hay dos candidatas que son muy parecidas, no, para sobre todo pensando que son hijas de generales de la Fuerza Aérea, ¿le gusta esa comparación? Lo que pasa es que creo que es una comparación que se queda solamente en hechos como ser hija de general y que nuestros padres eran amigos, pero no dan cuenta de lo que ha sido la vida de una y de otra, ni de lo que cree la una y la otra, ni de lo que ha hecho la una y la otra. O sea, realmente creo que está bien para hacer un cuento, para la prensa internacional, poner esto como una cosa simbólica, vende, es entretenido. Pero la verdad es que no da cuenta de lo que son nuestras vidas ni nuestras propuestas. Yo creo que realmente son dos modelos de sociedad bastante distintos. Evelyn, muchos dicen que fue crucial en el apoyo a Renovación Nacional el mensaje que transmitió Andrés Alamán, con quien usted en el pasado tuvo ciertos resquemores, no sé cómo lo quiera llamar usted, a partir de un caso que fue sensible también para Renovación Nacional, el caso de droga. Le quiero preguntar, ¿cómo es su relación hoy con Andrés Alamán, si es que existe, y si usted siente que está al debe con él a partir de lo que él hizo, pese a toda esta historia que hay detrás? A ver, yo quiero primero señalar que hubo mucha gente que se la jugó por mí en Renovación Nacional. Partiendo por su presidente, que había tenido algunas dudas, Carlos Larraín, y que sin embargo fuimos estableciendo, ¿no es cierto?, mejores relaciones, fuimos conversando, y él finalmente 2 o 3 días antes del Consejo General se la empezó a jugar absolutamente por mí, por esta candidatura, y Carlos Larraín es de alguna manera el que tiene las riendas más fuertes del partido. Hubo mucha otra gente que habló a favor. Estuvo Miguel Otero, a quien le agradezco profundamente, me dicen que su discurso fue increíble. Estuvo Alberto Espina, estuvo la Lili Pérez, obviamente, hubo muchos dirigentes. Y yo quiero señalar, yo no hubiese sido por 81% si hubiera sido tan estrecho como dicen. Ahora, el discurso de Alamán yo lo agradezco, pero tengamos claro que fue un discurso dentro de muchos de apoyo, y yo obviamente lo agradezco en lo que significa. Ahora, respecto de si tenemos relación, yo no he hablado con él hace bastante tiempo. Yo creo que la última vez que lo vi fue en alguna actividad en La Moneda cuando él era ministro, y después no he vuelto a hablar con él, pero yo me imagino que nos vamos a encontrar ahora en la campaña. ¿Cómo se subsanan todas esas diferencias cuando usted misma dijo la gente se da cuenta? Cuando uno muestra proyectos que pretenden ser comunes, sobre todo ahora que está armando su programa de gobierno, y hay tantas diferencias al interior de estas grandes coaliciones. ¿Es un vicio del sistema binominal que debería cambiarse, donde deberíamos mostrar candidatos con una mayor diversidad? ¿O todavía en su partido, que son más asiduos a quedarse en ese lado de la balanza, preferirían esta democracia de los empates? Yo lo que creo es que mientras mayor diversidad haya, mejor. Yo no le temo a la diversidad. ¿Y a la representación? Tampoco. Lo que siento es que la diversidad lo que hace, si es que tú realmente sabes escuchar, que es algo que no ocurre mucho en Chile, porque en Chile generalmente las discusiones son todas a base de slogans y nunca se va al fondo de los temas, pero a medida que tú sepas escuchar y tú empiezas a ver cuáles son las cosas que otra gente ha vivido, que ha pensado, que le molesta, que le da temor o que quiere lograr, yo creo que lo único que hace es enriquecer la discusión, y uno puede sacar probablemente mejores políticas y mejor algo que represente más. Ahora, esa discusión puede darse con coaliciones que sean bastante diversas entre sí, que es lo que ocurre en Chile. Pueden darse también
con sistemas donde haya mayor representación en el Congreso. Yo lo único que quiero señalar es que se habla mucho de los problemas del sistema binominal. También quiero señalar que hay otros sistemas que parecen mucho más justos, entre comillas, y que tienen los mismos vicios. En Israel, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay un sistema proporcional completo. Incluso es a nivel nacional, ni siquiera hay distritos. Entonces tú tienes dos coaliciones grandes, o dos partidos grandes, ¿no es cierto?, el laborista y el Likud, el de más bien de izquierda y el más bien de derecha. Y en general han tenido votaciones muy similares. Por lo tanto, quien decide quién es gobierno y quién tiene la mayoría son 3, 4, 5 o 6 partidos, donde a veces el partido es un diputado, uno. Y ese diputado, o esos 3 o 4 diputados que son independientes, muchas veces son clérigos, bastante ortodoxos, ellos son los que deciden cuál de estos dos partidos grandes es gobierno y puede hacer una mayoría. Entonces, todos los sistemas electorales tienen pro y tienen contra. Y este sistema en particular que tiene esta jugada del doblaje, en la cual un candidato con 6% de los votos podría perfectamente llegar al Senado o al Parlamento. Claro, te quiero señalar también que en Inglaterra una persona con 49% de los votos no llega. ¿Y acá en Chile debería ser así? No. ¿Eso debería cambiar? Lo que estoy señalando es que pongámonos también, miremos los otros sistemas alternativos. Ningún sistema es perfecto. Todos tienen pro, todos tienen contra. Lo que sí creo que este sistema, tal cual está en Chile, ya necesita cambios. Ya tiene 30 años y creo que efectivamente necesita cambios. Pero no pongamos, o sea, muchas veces creo que se ponen ejemplos como que, ¿cómo puede ser que alguien con un tercio llegue? Yo les digo, en Inglaterra con 49% no llega. No llega. Entonces, pongamos las cosas un poquitito también en su contexto. El domingo le hicieron una comparación de usted con Margaret Thatcher y con Angela Merkel. ¿Con cuál se queda más? Merkel. ¿A quién se parece más? Merkel. No, yo nunca he sido... ¿Eso es un halago o no? ¿Qué? ¿Es un halago esa comparación? ¿O siente que también es parte de estos estereotipos de la política, de lo que sucede con el periodismo cuando tiene que definir las cosas que son difíciles de definir? Yo en realidad no osaría compararme con ella. Fueron dos monstruos en la política, ambas, cada una en su estilo. Thatcher lideró una revolución increíble que volvió a poner a Inglaterra de pie. Inglaterra se había transformado en una economía muy estancada, con altas tasas de cesantía, súper ineficiente, etc. Y eso solamente lo puede hacer una persona con un grave fanatismo bien grande. Y yo nunca he tenido ese grave fanatismo. O sea, me gusta la Golda Meir, me gusta la Indira Gandhi, me gusta mucho más el tema del diálogo. Pero por otro lado, tú dices, sin una persona como Thatcher, no se hubieran hecho tampoco esos tremendos cambios que necesitaba Inglaterra. Así que creo que cada personalidad para el momento y para las necesidades del país en cuestión. ¿El censo es el Transantiago del gobierno de Sebastián Piñera? Con una tremenda diferencia. El Transantiago, a esta altura yo pensé que nos había costado 6.000 millones de pesos. Ha costado 13.000 millones de dólares el Transantiago. Y además le ha arruinado la vida a todos los santiaguinos. 13.000 millones de dólares es el costo de Transantiago y además le arruinó la vida a todos los santiaguinos. El censo costó 60 millones de dólares, no le ha arruinado la vida a nadie. Igual no debió haberse cometido los errores que se cometieron, no son aceptables, pero por favor no comparemos. Evelyn, ya estamos terminando, pero quiero preguntarle cuándo va a estar listo su programa de gobierno. Sé que Felipe Morandé, ex ministro de Transporte del gobierno de Sebastián Piñera, va a liderar su equipo programático. Nosotros esperamos tenerlo aproximadamente en un mes. Sin embargo, los lineamientos y los temas más importantes probablemente los vamos a tener muchísimo antes que eso. Efectivamente, hoy día damos a conocer a todo el equipo que va a estar trabajando en el programa de gobierno y hemos logrado que gente independiente que nunca antes había participado en la política por primera vez nos ayude, otra gente muy reconocida con una historia de involucramiento y de conocimiento y de peso político muy importante, así que creo que es una mezcla entre caras nuevas,
caras no tan jóvenes, pero que nunca se han metido en política, y otros que realmente tienen un bagaje importante. Así Oiga, que yo creo que va a ser muy entretenido. Le voy a hacer para terminar una trivia como del público. Una trivia, Aquí me ya. preguntan, A ver. si usted tiene que elegir un humorista, ¿con cuál se ríe más? ¿Con Checopete, con Pombo Fica o el académico de la lengua Daniel Vilche? A mí el que más me encanta es el Coco Legrand, perdón. No estaba en la Es lista, así que exquisito. Lo que pasa, ¿sabe qué? ¿Por qué quiero tanto al Coco Legrand? Había un niño que necesitaba un trasplante de hígado en Casablanca cuando yo era diputada. Hicimos una campaña súper grande para que lo operara el doctor Erwin Buckel acá. Costaba una cantidad inmensa. Y el Coco Legrand fue absolutamente gratuito a actuar allá en Casablanca. Se llenó el gimnasio. Y entre él, su generosidad y mucha otra gente, logramos conseguir la plata. El chico se operó y lo último que yo supe es que estaba bien. LMT, gracias por estar con nosotros en Expreso hoy día. Gracias Un gusto por estar venir a con la ustedes. radio, que esté Gracias. muy bien. Gracias. Vamos a la pausa. Nosotros nos ya. vamos a las noticias.